Qué cansado estoy, que las fuerzas se me van, y yo creo solo estar, y otros pasos siempre veo, que conmigo van, y en tus brazos yo estoy, nuevas fuerzas tú me das, porque solo tu amor me alienta a seguir, y tu espíritu por siempre me consolará, porque solo tu amor me alienta a seguir, y tu espíritu. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, y también a los que nos están viendo en la transmisión. Dios les bendiga. Hoy estaremos hablando del propósito de la libertad. Y bueno, no sé cómo se siente usted, hermano, si le gustaba estar viendo el culto únicamente por el celular, o le guste mejor estar aquí. Si no se sentía, bueno, a lo mejor era más cómodo porque no salía de su casa, estaba en su sala y desde ahí veía, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿verdad? En la casa se distrae, en la casa, bueno, no puede ver a los hermanos, no puede tener esta interacción con nosotros que estamos compartiendo, y damos gracias al Señor porque ya podemos estar regresando a las actividades, bueno, casi normales, ¿no? Todavía faltan varias cosas, pero bueno, el Señor estará también tratando con nuestras vidas. Y si usted no se sentía cómodo, pues imagínese nosotros también, ¿verdad? Estar hablando, ahorita dice somos pocos, pero imagínese que no haya nadie aquí. Ajá. Y entonces uno está hablando y parece que no le está hablando a nadie, ¿no? Sabemos que nos están viendo por allá en la transmisión, pero así como usted no se sentía cómodo estando allá, pues también nosotros no nos sentíamos cómodos estando aquí. Así que a los hermanos que nos están viendo en la transmisión, también nos estamos invitando para que vengan, ¿verdad? A los cultos. Ya comenzamos las actividades y como podemos ver hay muchos lugares, o sea que todavía pueden venir, ¿verdad? Así que los que estamos aquí los invitamos a que se unan con nosotros la siguiente semana, bueno, el domingo, desde el domingo también, que ya se puedan unir con nosotros aquí. Y bueno, vamos a orar al Señor para que Dios nos hable. También invito a que oremos allá en su casa para que el Señor nos esté hablando en esta hora. Padre, en esta hora te damos gracias por tu presencia. Sabemos que tu presencia es real, Dios, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en tu iglesia, en este lugar. Pero pedimos que ahora nos hables, Padre. Hemos leído en tu palabra que tú querías hablar, declarar tu palabra en medio del tabernáculo. Y sabemos que este lugar también tú lo has escogido para reunirnos, para hablarnos, para que podamos estar en unidad contigo. Háblanos, oh Dios, en esta hora, conforme a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, yo creo que la mayoría estamos meditando en el libro de Éxodo, o si no estamos meditando, si no estamos leyendo diariamente, hemos seguido las predicaciones que hemos estado compartiendo. Entonces ya hemos visto en el libro de Éxodo que Dios liberó a su pueblo, ¿verdad? Liberó al pueblo de Egipto y ya era un pueblo libre. ¿Amén o no amén? Bueno, amén. Quiero escucharlo, hermano, porque si antes no lo escuchaba porque estaba muy lejos, ahora sí lo escucho porque está aquí. Entonces, bueno, Dios sacó al pueblo de Egipto y lo lleva al desierto. Y en Éxodo, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24, ¿qué es lo que hace Dios con el pueblo? Un pacto. Desde el capítulo 19 al 24, Dios hace un pacto estando en el monte Sinaí.
Ahí les da los 10 mandamientos, les da todos sus mandamientos, sus ordenanzas. Y entonces establecen este pacto. Dios les da los mandamientos y ¿se acuerda lo que dijo el pueblo? Nosotros obedeceremos a todo lo que Dios nos diga. Y entonces a partir del capítulo 25 de Éxodo hasta el final, hasta el capítulo 40, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema central? Desde el 25 hasta el 40. El tabernáculo, la construcción del tabernáculo. Van a haber otros temas como la consagración de los sacerdotes, pero todo va a estar en derredor al tabernáculo y el culto y la adoración a Dios. Entonces, Dios había liberado al pueblo y les da una nueva ley, les da una nueva forma de vida. ¿Sí? Por eso necesitaba darles esa ley, porque ellos tenían una forma de vivir contraria a lo que Dios quería. Ellos debían vivir diferentes a todos los pueblos que estaban a su alrededor, ¿verdad? Y debían vivir diferente al pueblo de Egipto, de donde habían salido, pero también cuando los lleva a Canaán les dice, tampoco van a vivir como viven en Canaán. Entonces vemos que Dios quería un pueblo diferente, pero aún les dice que deberían de vivir diferente a como ellos vivían antes. Anteriormente ellos en Egipto tenían la forma de vivir como los egipcios, con idolatría, con sus dioses, con los valores de Egipto. Entonces, los mandamientos, las leyes que Dios les da, es para que vivan diferente. Y bueno, dijimos que del capítulo 25 al 40 hasta el final de Éxodo se centra estos capítulos en adoración. Si era un pueblo diferente, el sacerdocio debería ser diferente y la adoración también debería ser diferente. El culto a Dios era centrado en el culto al único y verdadero Dios. Ajá. Porque en Egipto, ¿cuántos dioses tenían? Muchos dioses. En Canaán, ¿cuántos dioses tenían? Pero entonces, el culto de este pueblo debería ser centrado en el único y verdadero Dios. Y no sería en la forma que lo hacían antes, no sería en la forma y en los términos humanos, sino Dios les establece cómo deben adorar. Les establece cómo deben aún ser sus vestimentas. ¿Sí? Entonces podemos ver que Dios establece el culto bajo sus propios términos, no bajo los términos del pueblo, no bajo los términos de Israel. Ajá. Bueno, vamos a ir ahí a Éxodo 29. No voy a leer mucho porque va a ser muy tardado leer todo el capítulo. Pero ¿de qué nos habla el capítulo 29 del libro de Éxodo? Y yo puedo ver que en realidad nos habla de la salvación, de la obra de salvación que Dios iba a hacer. Lo que Dios hace en nosotros para santificarnos, para redimirnos, lo que Jesús hizo para redimirnos, para consagrarnos a Él, y nos muestra cuál es el propósito de que Dios nos haya redimido, que nos haya elegido, que nos haya santificado. ¿Con qué propósito entonces Dios nos da mandamientos o les da los mandamientos primero al pueblo de Israel? ¿Y con qué propósito les da todas esas ordenanzas, que deben hacer esto, que deben vestirse de esta manera, que deben construir un tabernáculo así, asado? ¿Cuál es el propósito de esto? Vamos a verlo hoy en este capítulo 29. Vemos el plan de salvación. Vamos primero a ver si recuerdan qué es lo que habla el capítulo 28 y 29. Sobre todo el 28, ¿de qué nos hablaba? Los que ya meditaron. Y si no meditaron, ahí puede ver el título, ¿verdad? Las vestiduras de los sacerdotes. Y el capítulo 29, la consagración de esos sacerdotes. Entonces, como ya dijimos, las vestimentas deberían ser diferentes.
El 28 da detalles de esta vestimenta, de la túnica, del efod, de esto también estuvo compartiendo el pastor Nahum, la mitra, la faja, el pectoral, aún la ropa interior, ¿no? Cómo debía ser. Todo les dice cómo debía ser la vestimenta de los sacerdotes. Ahora, ahí en el capítulo 29 vamos a ver algunos aspectos de esta vestimenta. Dice, de la vestimenta y de la consagración. En el versículo 4 del capítulo 29, ¿qué nos dice? ¿Qué iban a hacer con Aarón y con sus hijos, con los sacerdotes? Serían lavados con agua. Entonces, lo primero que debían hacer es lavarse con agua. Y en este caso yo creo que prácticamente bañarse, ¿sí? En Levíticos va a mencionar que aún se debía rasurar todo el cuerpo, ¿sí? Si eran lampiños no había problema, ¿no? Pero los que tenían vellos, rasurarse todo el cuerpo. Era lo primero. Después en el versículo 5 al versículo 6 los visten, les ponen toda la vestidura que nos menciona el capítulo 28. Toda la vestidura sacerdotal se la ponen a Aarón, que era el sumo sacerdote. Después en el versículo 7, ¿qué iban a hacer con él? Lo iban a ungir con aceite. Ahora, esta unción no es como ahora cuando ungen con aceite, ¿no? Ahora, ¿qué hacen? Se manchan los dedos de aceite y le ponen aquí y ya lo ungieron. Pero en ese tiempo derramaban el aceite y escurría hasta los pies el aceite. Derramaban el aceite sobre su cabeza. Y bueno, eso simbolizaba la unción de Dios sobre estos sacerdotes. Y se ungía únicamente a los sacerdotes o a los reyes o a los profetas para algún ministerio o algún servicio especial. Entonces, los ungen. Primero los lavan, luego los visten, luego los ungen. En el versículo 8 también van a vestir a los demás sacerdotes, porque había un sumo sacerdote que era Aarón y sus hijos eran también sacerdotes, pero no eran el sumo sacerdote, o sea, no era el sacerdote principal. Bueno, esto, hermano, ¿qué tiene que ver con nosotros y con el plan de salvación? ¿Qué tiene que ver esta vestimenta, esta unción con nosotros? Y voy a tocar algunos versículos rápidamente. En Zacarías 3, verso 3 al 5, cuando ya había pasado muchos años después del libro de Éxodo, ya el pueblo había estado en Canaán, ya habían tenido muchos reyes, ya habían sido llevados cautivos a Babilonia y después regresan nuevamente a la tierra de Canaán. Y entonces Josué era el sumo sacerdote. Y fíjese lo que dice en el verso 3, Zacarías 3:3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Cómo estaba vestido? Vestiduras viles. Y estaba delante del ángel, o sea, del ángel de Dios. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado. O sea, esas vestiduras viles, ¿qué estaban simbolizando? El pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Esto está simbolizando la obra que Dios iba a hacer con nosotros. Quitarnos esa vestidura, ese pecado que traíamos del mundo y ponernos una vestidura nueva. Y si se da cuenta, está hablando que Josué era el sumo sacerdote y le ponían la mitra sobre su cabeza. ¿Y se acuerda qué traían aquí? Santidad a Jehová. La forma de vida de ese sacerdote y de ese pueblo. En este caso, esto ya está hablando de la restauración del pueblo, y esta obra la iba a hacer a través de ¿quién? De Jesucristo en nosotros. Ahora, en Apocalipsis 3:5 dice,
Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ok, hasta ahí. Pero ¿cómo sería vestido esta persona? De vestiduras blancas, como aquellos sacerdotes. ¿Se acuerda cómo eran las túnicas? De lino, blancas, de esta manera. Ok, ¿por qué digo que esto tiene que ver con nuestra salvación? Voy a tomar un ejemplo, y este ejemplo yo creo que usted lo conoce bien. Está en Lucas 15, del versículo 21 en adelante. Bueno, desde antes habla de el hijo pródigo. ¿Sí conoce esta parábola del hijo pródigo? Ese padre que tenía 2 hijos y que uno le dice: dame la herencia, dame lo que me corresponde y me voy a ir. Y se va con herencia y malgasta todo el dinero, y después allá estaba muriéndose de hambre. ¿Y qué pasó con este joven? Y este joven estaba representando ¿qué? Nuestra vida, desperdiciada en el mundo. Lo que Dios nos da, vamos y lo desperdiciamos. Bueno, en el verso 21, y él, ya cuando regresa el hijo con el padre, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjese algo bien importante. El hijo tuvo que reconocer su pecado. Pero en el 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad. ¿Cómo venía este hijo pródigo? Ya sin ropas, ya todo andrajoso, sucio, con hambre, desnutrido, cansado, sin ilusiones. Bueno, algunos se acordarán de alguna canción que decía esto, ¿no? Pero así venía el hijo pródigo. Y entonces el padre dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en su pie, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tenga en cuenta esto que hicieron una fiesta, mataron al becerro y comieron todos, porque esto es lo mismo que hacen en Éxodo 29 los sacerdotes, o lo que iban a hacer. Ahí en el Éxodo 29 todavía están diciendo lo que iban a hacer. Pero en varias ocasiones la Biblia nos va hablando en ese sentido, de que uno viene al Señor con vestidos andrajosos, sucio, y que Dios, ¿qué es lo que hace? Nos viste, nos da una ropa nueva. Y esa ropa nueva significa una nueva vida, una nueva forma de vivir, ¿sí? Y bueno, ahí lo vemos ejemplificado en esta parábola del hijo pródigo. Quiten esa ropa que tiene y pónganle un vestido nuevo. Pero, ¿qué pasaría entonces si uno se acerca a Dios y uno quiere estar en esa presencia de Dios, en esa comunión con Dios, con la ropa que uno traía del mundo? O sea, con la vida que uno vivía en el mundo. ¿Se podrá? ¿Podrían los sacerdotes venir y decir: bueno, me traigo esta ropa que es mi mejor ropa, pero no es la ropa que Dios les había dado? Pero ¿podían entrar al tabernáculo de esta manera? No. ¿Se acuerda de otra parábola que está en Mateo 22? Cuando hay una fiesta y dice que los invitados no quisieron ir, y entonces el dueño de la casa, el señor de la casa, dice: vayan y traigan a la gente que está ahí por la calle, y tráiganos a mi fiesta, que se gocen. Pero luego, dice en el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. No estaba vestido de bodas, no estaba para la ocasión. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestidos de boda? Mas él no supo qué decir. Entonces el rey le dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Vemos entonces que no nos podemos acercar a Dios
a menos que hayamos sido, ¿qué? Revestidos. Ajá. Que Dios nos haya limpiado. Entonces, debemos ver este punto. Van a ser 3 puntos que voy a ver. El primero es ¿cómo estaban vestidos? Y que esto estaba simbolizando la salvación, como lo hemos visto ya en Apocalipsis, en Mateo, en Lucas, que Dios lo que hace es quitarnos esos vestidos que traíamos y darnos una nueva vestimenta. Ahora, en el versículo 10 de ahí de Éxodo 29, ¿se acuerda qué es lo que comienza a decir a partir del verso 10? Los sacrificios que tendrían que hacer para consagrar a los sacerdotes, ¿verdad? Para el servicio a Dios. ¿Se acuerda cuántos sacrificios, los que ya meditaron este pasaje? ¿Cuántos sacrificios eran? 3. Un becerro y 2 carneros, ¿sí? Vamos a verlo rápidamente, esos 3 sacrificios. El primero, el del becerro, era por expiación por el pecado. O sea que esos sacerdotes, aún esos sacerdotes, debían ser limpiados. Tenían pecados. Y hoy quería hablar también sobre Hebreos 10, pero no nos iba a dar tiempo, así que no vamos a verlo. Pero bueno, prácticamente todo Hebreos, pero en Hebreos 10 nos dice claramente lo que significa todo esto. Pero bueno, tienen a este becerro. ¿Qué iban a hacer ellos? Ponían sus manos sobre el becerro, los sacerdotes. ¿Y qué significaba esto? Era un símbolo que ellos transferían sus pecados en ese becerro. Entonces la culpa, el castigo, ahora era sobre el animal, sobre el becerro. En realidad, si vemos, ¿el becerro tenía alguna culpa? ¿Había hecho algún pecado ese becerro? No. Entonces estaba muriendo un inocente por la culpa y el pecado de ellos. Aquí debemos pensar esto, hermano. Ellos, al hacer ese sacrificio, estaban reconociendo que ellos tenían pecados que debían ser perdonados. Y se los estaban, se dice imputar, se lo estaban imputando a ese becerro. Entonces, ellos no podían acercarse en la manera que estuvieran. Debían ser primero lavados, debían ser vestidos. Ahora alguien, en este caso el becerro, tenía que pagar por sus pecados. Ellos estaban reconociendo entonces que eran pecadores y que necesitaban el perdón de Dios. Reconocían que no eran dignos de estar delante de Dios, hermano. Y vaya pensando esto, reconocían que no eran dignos de estar delante de Dios. Entonces solamente a través de ese sacrificio ellos podían ser perdonados. Y aquí claramente vemos que eres un símbolo del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Él toma nuestros pecados y paga en la cruz por nuestros pecados. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios. No podemos acercarnos a Dios a menos que sea a través del sacrificio de Cristo. Que nosotros reconozcamos ese sacrificio, que reconozcamos que somos pecadores y necesitamos perdón. Entonces, este es el primer sacrificio por expiación. ¿Qué es expiación? Pagar la deuda que tenían ellos por su pecado. O sea, ¿qué era lo que merecían esos sacerdotes por su pecado? Morir. En realidad lo que merecían era morir. Por eso estaban matando a ese becerro. Después, eso nos va a hablar del verso 10 al verso 14. Después, en el verso 15 al 18, está el segundo sacrificio, que es un carnero, un holocausto, dice ahí, nos va a decir, de olor grato. De olor grato. Igual que el anterior, ponía sus manos ahora sobre el carnero, pero ahora no era para transferir su pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya habían sido redimidos por el sacrificio anterior. Ya habían sido limpiados. Ahora era otro el aspecto. Ese carnero entonces ahora representaba al sacerdote dedicado y consagrado enteramente a Dios, y que Dios recibiría esa ofrenda como olor grato.
El primer holocausto del becerro dice que era quemado afuera del campamento. Si recuerda, porque era por expiación. Y es interesante porque este segundo holocausto era quemado en el altar. Y era quemado todo ahí en el altar. Pero también es interesante porque la palabra que usa para decir, o que se traduce como quemado fuera del campamento, es saraf en el hebreo, saraf, que quiere decir quemar, arder, pero también destruir y asolar. O sea que este sacrificio que hacían, este holocausto, era quemado, destruido totalmente fuera del campamento. Pero el segundo sacrificio, que también aquí en la Reina Valera dice que se va a quemar, o sea, para nosotros los dos es quemar, pero usa otra palabra que es catar, que quiere decir ahumar o convertir en fragancia por fuego, o sea, como el incienso, que también se traduce como incensar u ofrecer, ¿sí? Usted prende el incienso y el incienso, ¿qué va haciendo? Va soltando el humo, y va dando un aroma. Entonces, este holocausto que decía se va a quemar, no era nada más quemar, sino que se iba convirtiendo como el incienso, en un olor grato, como un saumerio, quiere decir esta palabra. ¿Y qué dije que significaba? Que significaba la vida del sacerdote. Entonces, ¿qué quería decir? Que toda la vida del sacerdote estaba siendo ofrecida a Dios. El primer sacrificio era para expiación de los pecados. El segundo era que toda la vida del sacerdote por completo estaba siendo ofrecida a Dios. ¿Y Dios cómo iba a recibir esta ofrenda? Como olor grato, como olor fragante. Y el tercer sacrificio está en el versículo 19 hasta el 35, ¿no? Nos va a hablar de este tercer sacrificio. Y era un carnero. ¿Un carnero de qué? De consagración. Nuevamente ponían sus manos sobre el carnero. Y ahora la consagración que nos dice, por ejemplo, el versículo 29, ¿sí? Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Esta palabra es malé, que significa llenar, suministrar, abastecer o hacer perfecto. Entonces, este tercer sacrificio, ¿qué estaba haciendo? Llenando, abasteciendo y haciendo perfecto a esta persona. Entonces, tiene la idea de que serían llenos totalmente y controlados por Dios. Por eso, ¿se acuerda qué hacían con este sacrificio, con la sangre? A ver si alguien se acuerda. Le ponían en la oreja, en el dedo, derecho del pie y de la mano, el pulgar, ¿sí? Derecho. ¿Qué significaba esto? Que todos estaban consagrados a Dios. Ellos debían estar preparados para escuchar, tener un oído para escuchar la voz de Dios. ¿Y las manos qué simbolizarían entonces? Para hacer esa voluntad de Dios. Y los pies para ir en el camino donde Dios les decía que fuera. Para ir en esas sendas que Dios les marcaba. Entonces, por eso estaba simbolizando toda la vida del sacerdote consagrada a Dios. ¿Se acuerda que también serían rociados con esa sangre en el versículo 21? Serían rociados con la sangre y con aceite de la unción. En este último sacrificio que era de consagración a Dios. Ok, la sangre entonces, ¿qué representa esa sangre? De este tercer sacrificio.
o más bien de los tres, representa la sangre de Cristo, ¿no? Pero de este tercer sacrificio, la sangre por la cual somos rociados, nos dice Primera de Pedro 1:2, nos dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, ya en Pedro nos dice que fuimos elegidos igual que los sacerdotes fueron elegidos. Ajá. Pero aquí, si se da cuenta, nos habla en Pedro, nos está hablando la obra de salvación de un Dios trino. ¿Por qué? Nos dice que ¿quién nos eligió? Según ese verso de 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿En santificación de quién? Del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de quién? De Jesucristo. O sea, ¿quién obra en la salvación, en nuestra salvación? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Voy a leer otra cita en Romanos 15:16. Pablo dice: para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Los sacerdotes eran rociados con sangre y con aceite, que significa el Espíritu Santo. Ajá. Y aquí vimos que en Pedro dice que somos rociados con ese Espíritu y santificados por el Espíritu y rociados con la sangre de Cristo. En Romanos nos vuelve a decir que somos santificados por el Espíritu. Ajá. En 1 Corintios 6:11 también nos dice que hemos sido santificados y lavados por Jesús y por el Espíritu. Siempre van a estar estas dos partes, la sangre y el aceite para santificarnos. Entonces aquí está enfatizando ya el otro aspecto. Ya fueron perdonados, ya fuimos dedicados para Dios. Ahora somos consagrados enteramente a Dios. ¿Para qué? Para tener una comunión con Dios. Debía tener el oído presto para escuchar la palabra de Dios y el cuerpo dispuesto a obedecer esa ordenanza de Dios. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, en este sacrificio ya es cuando nos dice que ellos van a comer de la carne de ese sacrificio. ¿Sí lo recuerda? Ellos iban a comer de la carne de ese sacrificio. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Qué nos está diciendo? Aquí recuerda cuando Jesús estaba con sus discípulos. ¿Qué les dijo cuando les dio el pan? Esto es mi cuerpo, es mi carne que por ustedes es entregada. Coman de ella. Esto significa la comunión, la participación con Cristo en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. Participantes en esa salvación de Dios. Usted va a ver repetidas veces en el Nuevo Testamento de que la salvación, ¿cómo la va a presentar? Como una comida, como un banquete, como una fiesta. Y es lo que ellos estaban haciendo. Y por último, el último punto que quiero ver rápidamente, y es el punto y la pregunta que hice al principio: ¿para qué? Y es precisamente lo que vemos al final del capítulo 29. ¿Sí? Dios quería tener una comunión con su pueblo. Dice que tenían que ofrecer un sacrificio en la mañana y uno en la tarde. Todos los días. Pero en los versículos 42 en adelante, ¿qué nos dice? Al final del 42 dice: en el cual me reuniré, o sea, en el tabernáculo, con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel. 44. Y santificaré el tabernáculo. 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Ponga atención en esto. Los sacerdotes, el lugar, el altar, el tabernáculo, eran santificados por la sangre de los animales, del cordero, de los machos cabríos.
En realidad no, eran un símbolo únicamente, ¿sí? Pero ese lugar era santificado con la gloria y la presencia de Dios. Es como cuando usted se bautiza en agua. Ese bautismo es cuando usted muere al mundo y resucita para Cristo. Es un símbolo. Pero cuando usted recibe a Cristo en su corazón, es cuando está muriendo al mundo y resucitando para una nueva vida. Entonces, en este caso, ¿cuál era el propósito por el cual Dios había sacado de la esclavitud al pueblo? ¿Cuál era el propósito de hacer un pacto con ellos? ¿Cuál era el propósito de que construyeran un tabernáculo? ¿Cuál era el propósito de haber elegido a Aarón, a sus hijos, para ser sus sacerdotes? ¿Cuál era el propósito de haberlos santificados? Nos dice en el verso 45: y habitaré entre los hijos de Israel. Este es el propósito, hermano, por el cual Dios nos ha hecho libres del mundo. Este es el propósito por el cual Dios nos sacó de la esclavitud, para que Él habite en medio de nosotros. Él quiere tener una comunión diaria con nosotros. Dice, ahí me voy a reunir en ese lugar, voy a santificar ese lugar, voy a habitar. Y esto lo podemos ver ya cumplido plenamente, ¿en quién? En Jesucristo. En Juan 1:14, se lo debe saber de memoria, o si no se lo sabe de memoria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero cuando dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la palabra que usa para que se traduce como habitó, también se puede traducir como acampar o extender su tabernáculo. Entonces, aquel verbo fue hecho carne y extendió su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria. Esa gloria que hacía en el tabernáculo santificaba. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios en nuestra vida, en su vida, en la iglesia, ¿en qué debemos enfatizar? En la santificación. Porque la gloria de Dios lo que hace es santificar a su pueblo, santificar su vida. Si usted dice, yo veo la gloria de Dios todos los días, ¿qué está diciendo? Dios lo está santificando todos los días. Cuando una persona dice, en esta iglesia se ve la gloria de Dios, bueno, la gloria de Dios va a ser evidente no por los milagros, y algunos dirán sí, pero los milagros pueden ser engañosos. Satanás imita los milagros. No todos los milagros vienen de Dios, pero la santificación, esa solamente viene de Dios. Dice 2 Corintios 6:16. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, escucha hermano, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Voy a leer Éxodo 29:46 también, que me faltó ese verso. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Si Egipto estaba representando al mundo y Dios nos sacó del mundo, ¿con qué propósito nos sacó? Para habitar en medio de nosotros. Es lo mismo que nos dice Hebreos 8:10, hablando del nuevo pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que podemos ver aquí para terminar? En Éxodo 29. Nos está hablando del plan de salvación. Dios nos eligió, al igual que eligió a sus sacerdotes, para ser sus hijos, para ser un real sacerdocio.
Pero para esto primero, ¿qué tuvieron que hacer con los sacerdotes? Ser lavados. Nosotros, ¿qué es lo que primero tuvo que hacer Dios con nosotros? Lavarnos con la sangre de Cristo. Santificarnos en el Espíritu y a través de su palabra. Entonces no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Únicamente es a través del sacrificio de Cristo. Él pagó por nuestros pecados y nos hizo estar en paz con Dios, como dice Romanos 5. ¿Sí? Él nos hizo estar en paz con Dios. Ahora nuestra vida puede ser como un olor grato, fragante a Dios. Toda nuestra vida debe ser dedicada a Dios y que cada día nuestra vida se eleve como si fuera un incienso de olor grato a Dios. Entonces, hermano, Dios quiere tener esa comunión con nosotros. Dios quiere estar entre nosotros, pero también quiere que nosotros dediquemos toda nuestra vida totalmente a Dios. En su trabajo, que usted esté dedicado a Dios. En su casa, que esté dedicado a Dios. Que su vida esté llena y controlada totalmente por Dios. Como vimos, el propósito es de que podamos escuchar su palabra y poder obedecerla, ponerla por obra, podamos hacer su voluntad. Ahora, hermano, ¿hemos entendido esta obra de salvación? La obra que Dios hizo. Hemos entendido cómo Él nos rescató del mundo y nos rescató ¿para qué? Para que Él habite en nosotros, en medio de nosotros y para que Él sea nuestro Dios. Y la pregunta sería, hermano, ¿estamos viviendo bajo ese gobierno de Dios? ¿Estamos viviendo en esa comunión diaria con Dios? ¿O estamos como ese hombre que entró a la fiesta pero no estaba vestido dignamente? ¿Qué dijo el rey? Échenos afuera. Él no puede estar aquí si no estamos vestidos dignamente. Entonces, hermanos, Dios le está invitando a usted a que tenga esa comunión con Él. No desprecie, hermano, esa invitación. No desprecie el sacrificio que hizo Cristo para ganar esa paz que ahora nosotros podemos gozar. Ese privilegio que ahora tenemos de ser llamados hijos de Dios y que podamos tener comunión con Él. Así que, hermano, le invito a que oremos. Póngase en pie y oremos a Dios. Usted conoce la relación que tiene con Dios. Usted conoce la vida que tiene delante de Dios. Y usted conoce si está vestido de esas vestiduras dignas, si su vida está siendo agradable delante de Dios. Y si no, hermano, es el momento de que también pida perdón a Dios y camine en esa obediencia, que sea limpiado y santificado por ese Espíritu. Padre, en esta hora estamos delante de ti, oh Dios. Recibe en esta hora primero nuestra gratitud, nuestra oración. Perdónanos, oh Dios, si no hemos vivido en esa santidad, en esa comunión diaria contigo. Hemos visto ahora la obra que tú has hecho a través de Cristo, al pagar por nosotros, al santificarnos, al limpiarnos, al santificarnos a través de tu Espíritu. Padre, te agradecemos. Estamos agradecidos porque sabemos que no es por nuestros méritos. Necesitamos ese perdón tuyo, necesitamos esa obra tuya para poder acercarnos y para poder ser limpiados. Recibe nuestra gratitud y, Señor, límpianos en la sangre de tu Hijo. Santifícanos en tu Espíritu, Dios. Habita en nosotros. Habita, oh Dios, en medio de tu iglesia. Señor, te agradecemos por tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.